¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a conversar con alguien que hace tiempo que no está dando entrevistas y que ha sido una voz relevante de la política chilena, sobre todo en la centroderecha, ¿no? Me refiero a la ex senadora, exalcaldesa también de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe. Mucho que conversar con ella hoy en CNN Prime, una jornada con muchas noticias y comienza con estos titulares. La Comisión de Gobierno del Senado aprobó una multa de entre 35.000 y 103.000 pesos para quienes no voten en las próximas elecciones. Desde Renovación Nacional afirmaron que la indicación del Ejecutivo corresponde estrictamente al acuerdo alcanzado en la materia, mientras que la UDI y demócratas pidieron no dilatar más la discusión. Ahora la iniciativa será vista en sala. Francisco Vidal descartó sumarse al comando Yanet Jara luego de su salida del directorio de Televisión Nacional de Chile. El militante PPD, en un programa radial de Radio El Conquistador, explicó las razones de su renuncia, señalando que si bien acepta las críticas desde el comando de CAS, no estuvo dispuesto a tolerar cuestionamientos al rol y la credibilidad del canal público. En temas internacionales, Hamas confirmó que 5 de sus integrantes murieron tras el ataque de Israel sobre Qatar. Sin embargo, el grupo aseguró que su delegación negociadora no fue asesinada. El primer ministro de Israel dijo que este ataque puede abrir una puerta para terminar la guerra en Gaza, mientras que desde Qatar señalaron que las intenciones israelíes fueron socavar las negociaciones. Y en instantes, la selección nacional cierra su participación en las eliminatorias para el Mundial 2026. La Roja enfrentará a Uruguay, que es dirigido por Marcelo Bielsa, buscando evitar una derrota que signifique registrar las peores clasificatorias, más bien eliminatorias, ¿no?, de la historia. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, y el influencer estadounidense Ethan Wu, que realizó finalmente una donación a la Fundación Nuestros Hijos como parte del acuerdo judicial que alcanzó tras haber aterrizado sin permiso en la Antártica. Para conocer más sobre su historia, esta larga historia, vamos a revisar el informe de Pablo Figueroa. Final feliz tras 2 meses en la Antártica, que no estaban en los planes de Ethan Wu, un piloto influencer estadounidense que desde septiembre de 2024 recorre el mundo en una avioneta en una campaña de recaudación de fondos para niños y jóvenes con cáncer en Memphis. Estaba en la etapa final del plan cuando inesperadamente, en vez de aterrizar en la Patagonia Argentina, lo hizo en el aeródromo público Teniente Rodolfo March Martin, en la isla Rey Jorge, donde inmediatamente fue detenido a finales de junio por personal de la Armada de la Gobernación Marítima de la Antártica chilena. Tras un proceso judicial se resolvió que debía donar $30.000 a la Fundación Nuestros Hijos, lo que se concretó este martes. Estoy muy agradecido por todas las lindas personas del mundo, pero al mismo tiempo hay mucho racismo. Recibí muchos mensajes de odio y amenazas, pero hay malas personas en todo el mundo y pienso que estas malas personas no representan a Chile ni al continente. Maravilloso recibir a este joven tan comprometido con una causa invisibilizada y que dedica su vida a recaudar fondos para los jóvenes y niños con cáncer. Para nosotros es un orgullo que hayan elegido nuestra fundación para apoyarla, sobre todo en momentos difíciles para la fundación, porque estamos con disminución de los ingresos y necesitamos cada vez más ayuda. Fue una visita como consecuencia de un caso poco común en la historia judicial chilena. El piloto de 20 años fue formalizado por los delitos de omitir o dar información falsa al control de tierra y aterrizar sin la autorización en el aeropuerto o aeródromo contenidos en el Código Aeronáutico. El Juzgado de Garantía de Punta Arenas aplicó una suspensión condicional del procedimiento, esto es, una salida alternativa a este joven piloto norteamericano. ¿Cuáles son las condiciones que le impuso el tribunal? Pagar a una fundación una donación de $30.000, además de no entrar al territorio nacional por 3 años y luego salir del país en no más de 30 días. Por lo tanto, si no cumple con estas condiciones, se puede reabrir el caso. Ethan Wu decidió recorrer el mundo motivado por una campaña en la que se unió a raíz de que uno de sus primos fue diagnosticado con la enfermedad, que consiste en dar la vuelta al mundo en su avioneta como forma de incentivar la donación de fondos.
Al final del día no importa de qué continente seas o de dónde seas, todos son bastante seguros, todos se preocupan por sus familias, por sus amigos, todos somos buenas personas. Cuando estuve en la Antártica realmente conocí a personas chilenas y ellos prueban mi punto. Todos eran buenas personas y todos fueron amables conmigo y me dijeron, mi casa, tu casa. El influencer ahora puede abandonar el país, pero debe resolver el tema de su aeronave, la que se mantiene en la Antártica y que seguirá sin volar hasta que no cumpla con todos los requisitos. Además, el joven no está autorizado para volver a Chile en 3 años, pero hay una promesa. Estaré de regreso en 3 a 4 años y volveré volando. Esa es una promesa. Con permiso esperamos que vuelva, sí, pues. La próxima es que vuelva volando a nuestro país. Bueno, durante esta jornada, la Comisión de Gobierno del Senado aprobó, tras una indicación ingresada de nuevo por el Ejecutivo, reponer la multa por no votar. Stephanie Gallardo tiene todos los detalles desde Valparaíso. Stephanie, te escuchamos. Hola, muy buenas noches. Sí, así es. Durante esta jornada, específicamente en la tarde, se aprobó entonces la indicación por parte del gobierno que señala una multa que va desde 0,5 a 1,5 UTM para las personas que no vayan a sufragar durante las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Una situación que se llevó a cabo en la Comisión de Gobierno y que tuvo palabras por parte de la presidenta de esta comisión, Paulina Bodanovich, y también la ministra Sexpress, Macarena Lobos. Escuchemos. Ya tenemos un avance legislativo, el proyecto ha sido despachado de la Comisión de Gobierno. Yo agradezco la voluntad tanto del Gobierno como de todos los senadores miembros de la Comisión. Tuvimos un buen debate, también tuvimos un debate respecto a otras situaciones como es el informe de las multas, el cobro, pero que es para un debate mayor y para más adelante. Y por lo tanto ya el proyecto está despachado y queda en condiciones de pasar a la sala. ¿Los votos de su partido van a estar para este trámite? Mire, yo no puedo adelantar lo que va a ser el trámite. Espero que mañana, si es que se pone en tabla, podamos aprobarlo y vamos a ir viendo también el avance de la reforma constitucional que fija las características que deben tener los extranjeros para poder votar, y esa sí es una discusión que me parece muy importante y fundamental de poder dar en el futuro. No va a afectar a esta elección, pero sí para el futuro. Valorar y agradecer a los senadores y senadoras, tanto de la Comisión de Constitución como de la Comisión de Gobierno y de la Sala, por la disposición a avanzar en paralelo a estas dos iniciativas que son parte del acuerdo. Por una parte, ¿no es cierto?, la reposición de la multa para los ciudadanos que no concurran a sufragar en las elecciones de noviembre próximo, en la cual en la Comisión de Gobierno hemos presentado una indicación como Ejecutivo que repone la multa con un techo más bajo que va entre 0,5 y 1,5 UTM. En paralelo, iniciamos el debate en la Comisión de Constitución de la reforma constitucional presentada, que modifica el artículo 14 de la Constitución para elevar los requisitos para que los extranjeros puedan participar en los comicios, pasando a 10 años de avecindamiento contados desde la obtención de la residencia definitiva. El presidente ha hecho un llamado, ¿no es cierto?, a respaldar el acuerdo y estamos trabajando con los parlamentarios y parlamentarias para que así sea. Ahora el trámite continuaría durante la jornada de mañana, a eso de las 10:30. Se espera que inicie la comisión en el Senado, donde se votará en general y también particular los puntos de este proyecto de ley. Y si es así, si se vota en particular y queda todo aprobado, pasaría durante la misma jornada a la sala para ya ser discutida en definitiva y poder tener entonces este proyecto de ley lo antes posible. El trámite con mayor tiempo se podría dar durante la primera quincena de octubre, que es los plazos que había señalado en un inicio entonces el Ejecutivo. Estaremos atentos a lo que vaya a pasar durante la jornada de mañana para estar informándoles sobre la situación, sobre las aprobaciones en general, en particular, y también si es que pasa mañana a la sala. Te agradecemos muchísimo la información desde el Congreso Nacional. Bueno, y siempre en política, en temas relacionados tras la renuncia de Francisco Vidal a la presidencia del directorio de TVN, desde la oposición cuestionaron el momento en que se dio esa salida. De hecho, lo hizo aquí Rodrigo Galilea en Tolerancia Cero ayer en la noche. Además, acusaron un posible conflicto de interés por parte de la exministra Laura Albornoz, quien es parte del directorio de NAP y además desempeña funciones en el comando de Janet Jara. De todo ello nos cuenta en su informe Colomba Eijols. Muy
Buenos días. Y es que este martes resultó ser un buen día para José Antonio Kast, tras conocerse la renuncia de Francisco Vidal como presidente del Directorio de Televisión Nacional de Chile. Queremos ratificar lo que ayer señalamos que era una excelente noticia. Él reconoce que sus acciones y sus dichos, sus declaraciones, estaban interviniendo directamente en la elección presidencial. Una noticia que, si bien fue bien recibida en el Partido Republicano, en Chile Vamos cuestionaron el momento en que se produjo la salida de Vidal. Debió haberse quedado al menos hasta dar la cara y presentar lo que ocurre financieramente con ese canal. O sea, me parece que es un cierto acto de no querer asumir responsabilidades como corresponde. Responsabilidad que el oficialismo le volvió a otorgar a José Antonio Kast por considerar que está detrás de la campaña digital que ha afectado a Evelyn Matei y Janet Jara, reflotando así el denominado caso Bots que golpeó a la carrera presidencial la semana pasada. Bienvenido a todas las iniciativas que nos permitan tener una mejor democracia, una democracia de más alto estándar. Y eso implica también hacerse cargo de grupos coordinados que fomentan la desinformación, la fake news, las falsedades, llevando adelante campañas de desprestigio contra determinados personajes públicos. Me parece bien lamentable que hasta la fecha no tenga ningún tipo de pronunciamiento que aclare cuál es su vínculo con estos bots y más bien sostenga una línea que sea ir en contra de la democracia. Democracia que, según los republicanos, se podría ver comprometida si las autoridades públicas no respetan el principio de presidencia política. En esa misma línea del activismo, queremos señalar que esperamos que la exministra Laura Albornoz, que en la práctica se ha convertido en la jefa de campaña de Janet Jara, renuncie a su cargo de directora en la Empresa Nacional del Petróleo. Cargo que ocupa hace más de 2 años, tras ser seleccionada por alta dirección pública, pero también desempeña labores de vocera en el comando de Janet Jara. El gobierno debiera considerar que ahí se produce eventualmente un cierto conflicto de intereses, toda vez que ENAP es una empresa pública que pertenece a todos los chilenos, no solamente a un comando. Ha cumplido sus funciones, ha ido a todas las reuniones de directorio, eso consta en acta, la dieta que recibe solo se asiste a reuniones, por lo tanto en eso no hay ninguna incompatibilidad. Además, Contraloría en un dictamen dijo en algún minuto que no hubo incompatibilidad, efectivamente en julio de este año sacó un dictamen. Situación que desde el gobierno señalaron estar analizando y recopilando los antecedentes necesarios para tomar una determinación. Bueno, mañana los 8 abanderados presidenciales se van a encontrar en el primer debate televisivo. El encuentro va a estar marcado por la tensión entre las candidaturas de José Antonio Kast, Evelyn Matei y Janet Jara, pero también por propuestas que ya han provocado controversia, como la idea de Franco Parisi de minar la frontera. Los detalles en el informe de Macarena Román. Fueron los únicos candidatos presidenciales que tuvieron actividades públicas durante este martes. Otros optaron por trabajar con ventanas abiertas, pero puertas cerradas, preparando el primer debate televisivo donde concurrirán los 8 postulantes a la moneda. Que nadie es ausente, como ha ocurrido en otros debates. Y en segundo lugar, que cada uno llegue bien preparado con su programa. Los que lo tengan. Porque hay algunos que están preparando su programa y nos anuncian que van a tener 175 medidas de aquí a fin de mes. El candidato José Antonio Kast no desaprovechó ningún segundo para cuestionar a su contrincante y con quien se pelea el primer puesto en las encuestas, Janet Jara. Pero en el comando oficialista más la DC no se quedaron atrás. Van a pedir explicaciones, aseguran, por parte del republicano. La extrema derecha tiene que dar explicaciones. Kast tiene que explicar la red de mentiras que sustenta su campaña. Eso sí, los republicanos y socialcristianos no son los únicos que cuestionan a Jara. Desde el comando de Evelyn Matei también se sumaron a las críticas por el programa final que aún no ha sido presentado por parte de la exministra y que debiese llegar, dicen en su equipo, como máximo el 3 de octubre. Tengo la impresión de que si el programa de gobierno no está listo respecto a alguien que fue una primaria, de alguien que lleva un gobierno que está hoy día rigiendo, obviamente
está improvisando y aquí no se puede improvisar. Quien busca no improvisar y por el contrario sugiere medidas según él concretas es el candidato Franco Parisi, quien en materia de migración irregular planteó una supuesta solución: minar la frontera norte. No puedo creer que alguien crea que esa es una solución eventual a un problema grande que tenemos. No sé, una falta de conciencia humana terrible. Quiere decir que la vida humana le da muy poco valor. Y yo, si hay algo que le doy valor, es a la vida humana de todos, digamos. Tiendo a creer que si él se informa un poquito mejor, va a cambiar su opinión. El candidato independiente fue durante la jornada, sin duda, el más duro contra la medida propuesta por Franco Parisi, pero no el único. Johannes Kaiser también se distanció en cierta medida. Es bastante populista. El minado de fronteras se hizo para impedir la guerra, o sea, la invasión con blindados desde Perú el año 74, 78. Sin embargo, es algo a considerar en la medida en que efectivamente nos salgamos de los tratados internacionales que lo impiden. Vamos a minar el norte. Tiene que terminar el abuso de ingresos de ilegales que nos roban, que nos maltratan. Por supuesto, vamos a informar para que no ocurran situaciones que lamentemos, pero si van a acusar a Chile, va a tener consecuencias. Migración irregular, seguridad, salud, educación y varias otras temáticas debiesen ser parte del debate de este miércoles y que en el primer bloque tendrá preguntas cruzadas en este orden. Estamos totalmente concentrados en explicarle a los chilenos que las propuestas de la derecha son sinónimo de caos y de crisis social, de inestabilidad, y que también las fórmulas y las propuestas de la candidata de la continuidad, Janet Jara, fracasaron. Preguntas y respuestas que usted podrá ponderar el próximo 16 de noviembre cuando Chile decida quién será el próximo presidente o presidenta de nuestro país, o quienes se verán las caras en segunda vuelta. Lo habíamos anunciado, nos acompaña Jacqueline Van Rysselberghe, exalcaldesa, ex senadora también, pero actual vicepresidenta de la Unión Demócrata Independiente. Muchísimas gracias por estar con nosotros desde la gloriosa ciudad de Concepción. Así es, muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, calentemos motores, ya que no es tan habitual que usted dé entrevistas políticas en el último tiempo. Así es que lo primero que quiero preguntarle, en uno de los temas que ha sido tema de la jornada, ¿qué le parece la salida de Francisco Vidal desde Televisión Nacional, desde la presidencia del directorio? A mí me parece que es tardía, debió haber salido mucho antes, porque Televisión Nacional no puede estar peor administrada. Hoy día yo creo que él buscó alguna excusa para poder salir honrosamente, porque claramente el desastre económico que tiene hoy día Televisión Nacional lo dejaba en un muy mal pie. Ahora, me parece que es una salida un poco anticipada al cambio de gobierno que ya se avecina, pero que usa como excusa un tema político cuando lo que hay de fondo es una muy mala gestión. Por lo tanto, si tú me preguntas, en resumen, me parece tardía. Debió haber salido mucho antes y debió haber salido por solicitud del presidente, no porque él renuncie. Ahora, quisiera preguntarle en otro de los temas que ha sido tema recurrente en estas jornadas y bueno, y desde mucho antes, o sea, mucho más allá del reportaje de Chilevisión Noticias, desde harto antes, la propia su candidata, supongo que su candidata, Jacqueline Van Rysselberghe, me imagino que apoya a Evelyn Matei, ya le voy a preguntar de aquello, pero ella denunció una campaña asquerosa en su contra a través de bots y otras instancias digitales. Yo quisiera preguntarle cómo ha visto usted esa situación. ¿Cuánto afecta la campaña más allá del humano? Porque evidentemente que en lo humano, claro que me imagino que eso afecta. ¿Cuánto afecta a la campaña y si usted ha quedado satisfecha con las explicaciones de republicanos y de José Antonio Kast? O como nos decía ayer en Tolerancia Cero Rodrigo Galilea, el senador manifestaba, a mí me hubiera gustado una actitud más tajante, una condena más clara. ¿Qué dice usted? Sí, exactamente lo mismo. A mí me parece que, le hicieron daño a Evelyn Matei, porque no es lo mismo que bots te insulten por las redes a que se haya una campaña orquestada para mellar la capacidad de gobernar de quien está aspirando a la presidencia de la República, que fue lo que se hizo, ¿ya? Fue una cosa bastante sincronizada y a eso se refería cuando se decía que era una campaña asquerosa. Yo creo que fue muy baja, ¿no? Ahora, yo no tengo cómo vincular esto directamente con el comando ni nadie, en el fondo, pero claramente hay gente que la apoyaba. Y a mí me hubiera gustado que José Antonio Kast, de quien yo lo conozco,
fuimos correligionarios de partido, que hubiera sido mucho más tajante, que hubiera dicho, oye, yo le hago un llamado a mis seguidores que no hagan esto, que tenemos todo, si es que él lo cree así, para ganar, no necesitamos hacer este tipo de cosas. Creo que su condena fue más bien tibia y que de alguna manera fue una cosa que creo que podría haber sido mucho más clara. ¿Se ha beneficiado él finalmente, aunque usted dice no tengo cómo vincularlo, pero en la práctica se ha beneficiado, como decía la propia Evelyn Matei, de esta campaña? Yo creo que sí le hicieron daño, porque no es lo mismo decir que en las redes todos quienes hemos tenido, sobre todo cargos políticos, hemos recibido ataques de haters, de troles, de bots, pero esto fue un poco más que eso. Esto fue una campaña bastante orquestada, en donde incluso yo vi en algunos programas de televisión que se decía y se ponía en duda su capacidad intelectual. Entonces, creo que eso está mal. Sí. Es decir, claro, uno no puede evitar los ataques porque están y porque la gente sobre todo los trolls son encapuchados digitales, pero no, yo creo que sí le hicieron daño a la Evelyn. Pregunta es, creo que también también la Evelyn cometió algunos errores. Más que aprovecharlo él, yo creo que la Evelyn en esa salida cometió algunos errores que yo creo que posteriormente recapacitó, porque al votante de derecha no le gusta la pelea entre sus candidatos del mismo sector. ¿Y cuáles fueron esos errores, cree usted, que cometió Evelyn Matei? No, yo creo que es decir, yo creo que se quedó, esta disputa duró mucho, es decir, bastaba haberla a lo mejor denunciado, pero creo que se enrareció el ambiente y eso terminó, yo creo que perjudicándola a Evelyn Matei, que yo creo que fue alguna de las causas que hicieron que bajara en las encuestas. Ahora, ella incluso, interesante lo que usted dice, pero ella incluso responsabilizó directamente a José Antonio Kast. Sí, yo creo que en el fondo, claro, eran adherentes de él. La responsabilidad de él es no pedirles claramente que paren. Yo no puedo hacerme responsable de lo que hace la gente que me sigue, pero sí soy responsable de mis actos y de lo que digo. Entiendo. Y yo creo que faltó ahí una condena mucho más clara. Interesante. Entremos justamente en algo que usted ya insinúa, ya nos da un primer diagnóstico. ¿Por qué cree usted que ha bajado Evelyn Matei en una primera instancia desde ser la mejor posicionada lejos en las encuestas hace algunos meses, no tantos meses? ¿Y por qué? Primero, el diagnóstico de por qué bajó. Usted ya decía, por ejemplo, usted decía que le había perjudicado el tema, no solo el tema de este ataque coordinado, sino que su reacción también la había perjudicado. Quisiera preguntarle, ¿por qué cree que bajó y perdió el primer lugar en las encuestas? ¿Qué otras cosas ve usted y qué ve? Yo creo que fueron varios factores, es decir, cambió un poco el escenario, ¿ya? Es decir, la irrupción de Janet Jara después de las primarias también cambia el escenario y de alguna manera eso polariza mucho más el ambiente y potencia de alguna manera a José Antonio Kast. Por otro lado, José Antonio Kast hasta ese minuto no había cometido grandes errores y por lo tanto estaba bastante, digamos, estaba en un ambiente bastante cómodo para él. Y por otro lado también se juntó con esta campaña que yo creo que le hizo daño efectivamente a Evelyn Matei, junto con algunos errores que posteriormente remedió, yo creo que cambiando un poco también su equipo. Yo creo que eso fue también muy importante, también hubo problemas con los voceros, es decir, hubo un enredo ahí entre medio que yo creo que ayudó a que se juntara, fueron una tormenta un poco perfecta para que se generara ese escenario. Bueno, hubo algunos de los que se llaman errores no forzados, como cuando ella misma, después también lo hace Juan Sutil, pero ella en un contexto se refiere al golpe de Estado, después pide disculpas por lo que dijo, pero sostiene que algunas muertes eran inevitables y después hace una carta incluso en que le escribe a Sebastián Edwards y pide perdón por el dolor que sus palabras pueden haber causado. ¿Usted cree que eso también le perjudicó?
Sí, mira, yo creo que eso no fue tanto lo que le puede haber perjudicado porque reaccionó adecuadamente, ¿te fijas? Ahora, claramente, sí, depende un poco también de la mirada, es decir, el golpe de Estado fue una mini guerra civil, ¿ya? En donde civiles se enfrentaban a civiles previamente, antes de la intervención de los militares. Entonces, claro, en un ambiente súper polarizado, es casi como, bueno, no es lo mismo, porque me van a sacar las palabras de contexto, pero es donde hay violencia, pueden haber hechos que no son. Ahora, yo me imagino que lo que tomaron como son los detenidos desaparecidos, que eso no tiene ninguna justificación. Además, quisiera recordarle, Jacqueline, que según el informe RETIC, que suscribe gente también de su sector, muy importante de su sector, no hubo una guerra civil. Según el propio Augusto Pinochet, a las 48 horas estaba todo controlado, pero incluso en el contexto pero me refería antes. Sí, no, pero incluso en el contexto de una guerra hay reglas. Incluso aceptando aquella tesis, hay reglas que claramente no se respetaron. Entonces, de ahí toda la polémica por las palabras de Evelyn Matei. Absolutamente. Sí, es que yo creo que se confundió el tema de la violencia que se estaba dando en el país con el tema de los detenidos desaparecidos que no tienen ninguna justificación. Ahora, quisiera preguntarle... Son dos cosas súper detenidos desaparecidos y torturados, que no tienen ninguna justificación. Sí, quisiera preguntarle, ¿es remontable la posición de Evelyn Matei? Es difícil preguntárselo a alguien que es partidaria, porque en general todos nos tienden a decir que sí, digamos, a uno le pregunta hasta, no sé, a los partidarios de Artés y te van a decir que sí, también es remontable, digamos, pero ¿en qué sentido se lo pregunto? Porque, por ejemplo, en este mismo noticiero, Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, dijo que la suerte estaba echada y que la candidatura de Evelyn Matei estaba en los potreros. Después igual dijo que las palabras no habían sido las más adecuadas. Pero la pregunta es si usted cree que está echada y cómo se puede remontar, si es a qué votante se apela. A ver, mira, yo creo que la votación está completamente abierta. ¿Ya? De verdad que creo que no faltan todavía 11 semanas y por lo tanto creo que el escenario está movedizo, que probablemente el debate que vamos a ver hoy día influye. Mañana, sí. Pero la gente mañana, quiero decir, pero yo creo que la gente va a empezar a definir su voto más certeramente después del 18. ¿Ya? O sea, todavía está súper movedizo. ¿Ah? Creo que además José Antonio Kast ha empezado a cometer errores. A ver. Creo sinceramente que haberse metido en el tema de las pensiones es un error no forzado, no estaba en la agenda. Es decir, él lo puso y después de ponerlo, que puede ser, porque yo lo conversé con alguien del sector y me dijo, no, pero es un tema de convicciones. Ok, ya, pero entonces, si es un tema de convicciones, ¿cómo lo va a hacer? No puede responder, no, eso es un secreto, porque eso es poco serio. ¿Ya? De la misma manera que a mí me parece que no es, que tampoco ha logrado explicar cómo va a reducir el gasto fiscal en 1 año y medio. ¿Ya? Porque tampoco se puede hacer así como así. Y me parece además que lo que está pasando en Argentina también de alguna manera lo golpea, porque ellos trataban de similarse mucho a eso. ¿Ah? Entonces, creo que esas son variables. Y por otro lado, tenemos a Evelyn, que yo creo que ha vuelto a encontrar su ruta, ¿ya? Ha vuelto, logró ordenar su comando, está, me parece a mí, con un buen discurso, que es lo que la mayoría de la gente quiere escuchar, apelando a temas ciudadanos. De hecho, no cayó en la polémica de los trolls, de los bots que salió hace la 2.0, digamos. Del reportaje. Sí, la 2.0, del reportaje. Y me parece que eso está bien. Y yo conozco, y yo creo que esta es una opinión súper personal, ¿sí? No obedece a ninguna encuesta, pero yo conozco mucha gente de izquierda que no están dispuestos a que José Antonio Kast sea presidente. Y ante una Janet Jara que se desploma, ¿ya?
yo creo que también puede haber un voto oculto hacia hacia Evelyn Matei que todavía no está definido. ¿Por qué habla de una Janet Jara que se desploma si todavía en varias encuestas aparece primera? Ahora, también es cierto que en todos los escenarios de segunda vuelta pierde, digamos, está bien, pero pongo todas las... Sí. ¿Por qué habla de un desplome? Porque es la única candidata de oposición, es decir, del oficialismo, es la única. Es decir, debiera concentrar mucho más fuerza. Y creo que no ha caído más porque la han tenido escondida, callada, en terreno, hablando con los chilenos, como dijo ella. Ella va a hablar con los chilenos, ¿ya? No va a hablar más con representantes de los chilenos, ella va a hablar con los chilenos directamente, como dijo. Entonces, creo que cuando está ella, más allá de sus habilidades blandas, que creo que nos bastan para esto, está en una encrucijada, porque está entre su doctrina comunista, donde tenemos al Partido Comunista, que también tiene una encrucijada, porque tiene que ver si se banca a su candidata presidencial o si salva a sus parlamentarios, con un discurso más duro. ¿Ya? Entonces, ¿y usted cree que lo que ha hecho el Partido Comunista con Lautaro Carmona es básicamente preocuparse de su lista parlamentaria y que ya soltaron la candidatura de Janet Jara? A mí me da la impresión que sí. A mí me da la impresión, es decir, yo creo que para allá va. Es decir, ellos defienden el voto comunista, ellos tienen un porcentaje y claro, si se empiezan a poner más a amarillar, a entibiar, por decirlo de alguna manera, a correr más hacia el centro, pierden ese espacio que ellos dominan completamente. Entonces, claro, tienen que ver, es difícil hacer las dos cosas, respaldar a una candidata que quiere correrse al centro y al mismo tiempo tratar de salvar a sus parlamentarios que son de izquierda dura. Volviendo a Evelyn Matei, quisiera preguntarle, a ver si avanzamos, porque nos quedan varias cosas, queríamos preguntarle su impresión política, si cree que faltó o ha faltado apuntar más al votante tradicional de la UDI y si cree que es un error intentar apuntar al centro o no. A ver, yo creo que en general la campaña que está haciendo ahora Evelyn Matei apunta al 62% que votó por el rechazo, que dentro de los cuales están la UDI, ¿ya? Es decir, y está el votante de derecha. Creo que al votante de derecha, dentro de los que me incluyo, lo que nos interesa son temas de seguridad, que sea capaz, y tiene que ella en los debates, espero que lo pueda hacer, demostrar que no le van a faltar, no le va a faltar fuerza para enfrentar eso, pero al mismo tiempo el votante de derecha es mucho más, le gusta eso, pero tampoco le gusta tanto el conflicto, el votante de derecha no militante, porque ese va a estar con casa a todo evento. ¿Ya? Pero tampoco le gusta tanto el conflicto, porque le da susto esta cosa demasiado confrontacional. Entonces, yo creo que esto de tratar de representar al 62%, de tener fuerza, pero al mismo tiempo capacidad de diálogo, me parece que es una buena estrategia y está dando frutos, porque la caída que paró, y de hecho está empezando a remontar. Y yo creo que va a seguir remontando. O sea, está bien buscar centro y buscar derecha, dice usted, o sea, buscar a todo ese 62%. Antes que se nos acabe el tiempo, quisiera preguntarle, ¿sería un fracaso muy duro para Chile Vamos perder de nuevo una elección presidencial en el contexto además actual, entre los cuales incluyo, ya no estamos en el ambiente post-estallido social, estamos en un contexto distinto, pero además la candidata Matei no es la candidata, digamos, incumbente en el sentido de que no es la heredera del gobierno de ese momento, que siempre es más difícil, o sea, hacer la continuidad de un gobierno siempre es más difícil, lo decía Sichel en su momento. Entonces yo le pregunto, ¿sería con todo este contexto, sería un fracaso muy grande para Chile Vamos perder la presidencial? No, yo creo que a ver, nos gustaría, me gustaría, espero y creo que Evelyn Matei puede ganar. Pero creo que a nosotros, a Chile Vamos, le va a ir bien en la parlamentaria, ¿ya? Y vamos a sacar más parlamentarios que republicanos, por lo tanto la cosa se equipara. El tema de la presidencial, a mí lo que me interesa es que quede en la derecha, ¿ya? Que no tengamos un gobierno comunista. ¿Ya? Y por lo tanto, usted no va a tener ningún problema
en votar por José Antonio Kast si él pasa a la segunda vuelta? No, yo ninguno, ¿ya? ¿A usted no le va a doler la guatita como al presidente de Bópoli? No, yo creo que, es decir, no solo me doldría la guata, es decir, me daría miedo por mi país, me daría que tuviéramos un presidente comunista. Entonces, no, ahí no me pierdo. ¿Y por qué le da tanto miedo? Porque creo que ella ha demostrado que tiene ideas muy radicales, ¿ya? Es decir, y que, claro, ahora está media transformada en socialdemócrata, pero es cosa de ver el programa inicial de gobierno, es lo que ella piensa. O sea, ¿usted no le cree que la actual postura a Janet Jara? No lo creo, porque si yo no pienso eso, no lo pongo en un programa de gobierno. ¿Por qué lo voy a poner si no me representa? Ya, pero no le basta como garantía que sea candidata de una coalición de más partidos que el Partido Comunista. Tampoco. No, porque es decir, cuando alguien dice que Cuba no es una dictadura, sino que es una democracia distinta, claro, acá lo dijo. Cuando no es capaz de... Sí, entonces, la verdad es que refleja cuando es decir, hay un montón de declaraciones que de alguna manera traslucen lo que ella piensa, y creo que eso sería nefasto. Es decir, de alguna manera quedó reflejado en el proceso constituyente lo que ellos piensan. ¿Ya? Entonces, hay una cosa que quiero preguntarle de ese proceso, pero antes, dime. Usted dice, la UDI va a sacar, la UDI me imagino que está hablando, ¿o está hablando Chile Vamos? De Chile Vamos. Ya, Chile Vamos. Vamos, Yo creo que Chile Vamos. Usted dice que Chile Vamos va a sacar más parlamentarios que republicanos, pero yo le quiero llevar a la UDI específicamente. Hay una tesis de que republicanos, muchos de los cuales se escinden o fueron, como el propio José Antonio Kast, antes militante del partido en el cual usted sigue militando, que es la UDI, que va a reemplazar a la UDI, que va a haber un proceso de reemplazo de Chile Vamos por republicanos, pero además específicamente de la UDI por republicanos. Yo quiero preguntarle si usted cree que eso es lo que va a terminar pasando. No lo que quiere, porque obviamente que no lo quiere, pero no. Algo de eso insinuaba Arturo Esquella en una entrevista en La Tercera el fin de semana, que se iba a reconfigurar el mapa político. ¿Va a reemplazar republicanos a Chile Vamos y específicamente a la UDI? No lo creo. De hecho, eso mismo dijeron después del segundo proceso constituyente, cuando sacaron la gran mayoría constituyente. Sí. A mí, yo conozco a muchos de las personas que están en el Partido Republicano, pero lo que no me gusta de ellos es la falta de capacidad de negociación que tienen, ¿ya? Esta cosa media doctrinaria y doctrinaria rígida que impide de repente poder avanzar en consensos que son buenos, porque yo no puedo creer que la izquierda haya apoyado la Constitución de Pinochet. Es decir, hay que haber hecho las cosas de una manera muy especial para que en el segundo proceso constituyente la izquierda haya salido a hacerle campaña a la Constitución de Pinochet. O sea, que era entre esa y la de republicano. Ya, por eso te digo, es decir, entiendo su punto. Sacar una Constitución peor que la de Pinochet es porque te faltó mucha capacidad de negociación. Ahora, para ir cerrando... Yo no encuentro que sea mala, pero digamos, ante la opinión pública. Sí. Para ir cerrando, ¿usted se imagina un gobierno de coalición? Si ganara Evelyn Matei, ¿usted se imagina un gobierno de coalición con republicanos? ¿O usted misma, si ganara José Antonio Kast, tendría problemas en integrarse en un gobierno de José Antonio Kast si él la llamara? A ver, yo, para que haya claridad, no me voy a integrar a ningún gobierno porque estoy feliz en el mundo privado. ¿Ya? Pero creo que son negociaciones que se van a dar después porque hay diferencias en los programas de gobierno. Es decir, cuando, no sé, por libertad, yo conozco a gente de libertarios, tengo muy buena opinión de ellos, pero cuando dicen que van a eliminar el Banco Central, a mí me parece un descriterio. Pero no está en el gobierno. Entonces, ojo, no está en el programa de gobierno de Kaiser, me lo leí súper completo, las 200 páginas. Sí. Y no está, solo lo dijo su asesor económico en una entrevista con Nicolás Paut, pero se lo pregunté a Johannes Kaiser y dijo, no está en mi programa, lo revisé y es verdad, no está. Ya,
Pero hay cosas como esa que claro, para poder hacer una coalición de gobierno tenemos que ponernos de acuerdo en los mínimos comunes. Tenemos muchos mínimos comunes, pero tenemos que estar de acuerdo. Y por lo tanto, habiendo esos acuerdos, perfectamente podría ser, pero esa es una conversación previa. Pero habiendo acuerdos mínimos, yo noto todo lo que usted me dice, podría haber un gobierno de coalición. Entiendo. A mí me parece que por el bien de Chile. Para ir cerrando, usted ¿se acuerda que me estaba diciendo el tema recordaba octubre y el primero y el segundo proceso? En el primer proceso constituyente, cuando se firma en noviembre, mira, usted ya se empieza a reír porque yo creo que adivina lo que yo le voy a preguntar. Cuando se firma ese acuerdo, su cara fue como icónica. Usted tenía una cara que unos decían está molesta, otros decían está triste, otros decían está decepcionada, otros decían está choreada. ¿Cuál era la emoción? Yo tengo una característica, se me nota todo en la sí. cara lo que pienso. Escucha, me pasa lo mismo. Lo que estaba empatizo con usted en aquello, pero quiero preguntarle cuál era la emoción en ese momento y por qué, y si usted se arrepiente de haber firmado ese acuerdo que algunos dicen, desde republicanos, entregaron la Constitución de Pinochet. Sí, mira, es re fácil decirlo hoy día. ¿Ya? Es re fácil decirlo hoy día, pero en ese minuto el país se estaba incendiando y gente que hoy día pertenece al Partido Republicano, hablé con ellos y decían, por favor, lleguen a un acuerdo porque si no, este país se va a la punta del cerro. ¿Ya? Ahora, ¿qué me pasaba a mí? Para nosotros era muy duro, ¿ya? Era muy duro lo que estábamos haciendo, ¿ya? Y, por lo tanto, lo que yo esperaba de las personas de izquierda de ese momento, del Frente Amplio, de los distintos partidos que firmaron, que concurrieron a esto, es que al momento de la firma hubiera grandeza política, que dijeran ya, hemos llegado a un acuerdo, vamos a salir adelante. Y cuando empezaron a hablar, lo que yo escuché fueron discursos guerrilleros, ¿ya? Que le seguían hablando a sus nichos. Entonces yo ahí me di cuenta, esto no va a servir para nada. Esto no va a servir para nada porque sigue cada uno en su rincón. Entonces, claro, eso se me notó en la cara, porque yo fue como la decepción de este esfuerzo, es todo esto, pero no va a servir para nada, porque se notaba en los discursos, en lugar de decir, ya, vamos a salir de esto, eran discursos súper polarizantes. Y si uno lo revisa, se va a dar cuenta. Ya, y cierro preguntándole, ¿por quién, si estuviera vivo, y tuviera que votar en primera vuelta, Jaime Guzmán votaría por Evelyn Matei o por José Antonio Kast? Yo creo que votaría por Evelyn Matei. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque acuérdate que Jaime Guzmán fue capaz de llegar a un acuerdo para la presidencia del Senado para poder... Jaime Guzmán era una persona que llegaba a grandes acuerdos. A Jaime Guzmán era capaz de ceder en sus posiciones sin ceder en sus principios para poder lograr el bien común. Así que yo no tengo ni una duda que votaría por la Evelyn Matei. Ahora, para algunos obviamente eso es un capital, es algo bueno lo que usted está diciendo, para otros, como alguien que apoyó una dictadura, es algo malo, pero me parece interesante como definición ideológica. ¿Por quién cree usted que votaría Evelyn Matei? Jacqueline Van Rieselberghe, muchísimas gracias por acompañarnos desde Concepción en esta agenda amplia en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, y seguimos avanzando a meses de filtrarse los polémicos chats del abogado Luis Hermosilla con miembros del Poder Judicial, entre otras personas. Finalmente, mañana la Corte Suprema va a definir el futuro de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj. Recordemos que no es la única persona que está en este proceso de cuaderno de remoción. También el magistrado Ulloa de la Corte de Apelaciones, y hay distintas versiones sobre lo que va a pasar con cada uno de ellos que tienen graves antecedentes en su contra. Todo esto en el marco de ese cuaderno de remoción que les comentaba en su contra. Los detalles en el informe de Miguel Ángel Araya. Para este miércoles a las 8:30 de la mañana está fijada la audiencia de pleno extraordinario en la Corte Suprema para revisar la situación de la jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, luego de que el máximo tribunal ordenara la apertura de un cuaderno de remoción en su contra. Las acusaciones en contra de la magistrada apuntan a faltas graves a la probidad debido a su relación cercana con el abogado Luis Hermosilla, con actos que estarían fuera del marco regular de un juez de la República, como el ayudarlo en la redacción de un recurso de amparo en el caso Minera Dominga.
toda vez que ella, después de estas tratativas con Luis Hermosilla, procede a dar consejo, asesoría al abogado Samuel Donoso, que defendía a Sebastián Piñera en la causa que se abrió en su contra por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social. Yo puedo afirmar que están más que dados los fundamentos para proceder ya a la formalización de la ministra Sabaj por el delito de prevaricación judicial y a la discusión de las medidas cautelares que sean necesarias a su respecto. La Corte Suprema ya aplicó una sanción disciplinaria en contra de la jueza que consistió en una suspensión de sus labores por 4 meses con goce de sueldo a la mitad. Sin embargo, mañana lo que podría configurarse es su salida definitiva del Poder Judicial. Otro de los cuestionamientos de la ministra es la intervención que habría realizado para recusar al juez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, coordinándose supuestamente con Luis Hermosilla y los entonces abogados del expresidente Sebastián Piñera para obtener un resultado favorable en la causa por presuntas vulneraciones a los derechos humanos en el marco del estallido social. Creemos como trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial que se hace necesario que se remueva a estos 2 ministros, dejar a estas 2 personas, ¿cierto? Como parte del Poder Judicial, creo que le hace un daño tremendo, no solamente a la imagen, sino que la credibilidad, ¿cierto?, del Poder Judicial, que está por el suelo. Porque Sabaj no es la única ministra que corre riesgo de abandonar el Poder Judicial, sino que otro de sus colegas del Tribunal de Alzada capitalino está en una situación similar, Antonio Ulloa. El juez también cuenta con un cuaderno de remoción con 3 cargos levantados en su contra, violación al deber de reserva al entregar información que aún no era pública a Luis Hermosilla, quebrantamiento del deber de abstención e imparcialidad por su enemistad con el juez Daniel Urrutia y faltas a la probidad e independencia. Porque dada la gravedad de las infracciones, la Corte Suprema ordenó entonces abrir un cuaderno de remoción en contra de Ulloa en virtud de los artículos 80 y 82 de la Constitución y 540 del Código Orgánico de Tribunales. Como conclusión general, podríamos decir que la Corte Suprema constató que el ministro Ulloa transgredió gravemente la ética judicial y la probidad al filtrar información reservada, mostrar animadversión contra un colega, intervenir en nombramientos y causas con vínculos personales. Para este informe tratamos de contactar a la defensa de ambos magistrados sin obtener respuesta. En el caso del ministro Ulloa, la Corte Suprema dispuso revisar su eventual remoción el próximo lunes 15 de septiembre, distinta a la situación de la ministra Sabaj, que en solo unas horas sabrá si podrá continuar ejerciendo como jueza de la República. Los 52 funcionarios públicos ya han sido destituidos y a 642 se les puso término de contrato debido al mal uso de licencias médicas. Las irregularidades quedaron al descubierto tras una fiscalización de la Contraloría General de la República. El organismo informó además que ya se han cursado más de 8.300 procesos administrativos, en su mayoría en el sector municipal. En tanto, la Cámara de Diputados informó que ningún parlamentario viajó al extranjero mientras estaba con licencia médica. Hemos cruzado la información de todas las sesiones que la Cámara ha hecho entre el 11 de marzo del año 2022 hasta el 15 de mayo, que era la fecha de corte de las salidas del país de los parlamentarios en relación con los días que ellos hubieran presentado licencia médica. Revisado todos los viajes de los 155 parlamentarios en ejercicio, no hemos encontrado coincidencias en viajes que ellos hayan hecho con licencias médicas, no existe. Hay de 2 tipos, las licencias por accidente del trabajo, porque los parlamentarios son parte de la ley de accidente del trabajo, y las licencias por enfermedades comunes. Y contrastadas las 2 licencias que hemos tenido, los 2 tipos de licencias que hemos tenido con las salidas del país, no hay coincidencia de salida del país en ninguno de los casos. No hay ningún parlamentario, si lo hubiese habido, lo hubiéramos dicho. Hemos hecho un acucioso estudio y podemos decir que no hay recursos del Estado en términos de licencias médicas que se hayan aprovechado para salir fuera del país. Eso me deja muy tranquilo como entidad autónoma y nosotros vamos a seguir en esa misma senda de la transparencia y de las investigaciones serias, porque cuando nosotros le contestamos que no podemos decir cuántos funcionarios hay o no hay, es porque no queremos entorpecer la investigación y queremos que se llegue en el fondo a un juicio correcto de cada uno de los casos.
Hay información de último minuto, como ustedes ven en pantalla, del llamado caso Sierra Bella, esta clínica que finalmente, ex clínica que es comprada por la municipalidad, pero se desisten de esta compra. Bueno, ¿qué ha ocurrido? El juzgado civil número 19 de Santiago dice lo siguiente en una sentencia: se acoge la solicitud de fecha de 25 de abril del 23 y en consecuencia se ordena al conservador de bienes raíces de Santiago inscribir la escritura de compraventa de fecha del 20 de enero de 2023, otorgada en la Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot, mediante la cual la ilustre Municipalidad de Santiago, debidamente representada por su alcaldesa Iracy Hasler Jacob, acordémonos que en esa época era Iracy Hasler la alcaldesa, compra a la Sociedad Inmobiliaria San Valentino los inmuebles de calle Ventura Lavalle número 431 y Sierra Bella número 1181, ambos ubicados en la comuna de Santiago. Recordar que en su momento la inscripción había sido rechazada porque se omitió la presentación de la cédula de identidad de la entonces alcaldesa, pero el magistrado descartó que esto impidiera o que implicara más bien la nulidad de la acción. Dice la sentencia, en el caso en cuestión, la falta de anotación de la cédula de identidad a juicio de este sentenciador mal podría derivar en la nulidad absoluta, ya que claramente denota un defecto formal que inclusive puede ser salvado con la misma escritura en la referencia de la cédula que se hace al final de dicho instrumento, agrega el magistrado Cayuqueo. Contarles también, antes de hablar con el actual alcalde de Santiago, que hay un comunicado, es justo también revisar aquello de la propia inmobiliaria San Valentino, que dice que informa a la opinión pública de esta resolución y dice: esta decisión judicial confirma que frente a intentos artificiosos de obstruir los efectos de actos válidamente celebrados, el respeto a la ley debe prevalecer. La justicia civil, luego de una reposada reflexión, ha valorado los hechos en su mérito, reconociendo que nadie puede ir contra sus propios actos ni desistirse unilateralmente de un acto legalmente celebrado y que la libre circulación de bienes es un principio fundamental de nuestro ordenamiento. San Valentino agradece especialmente a su equipo de abogados y dicen lo siguiente: por su parte, cabe recordar que en la arista penal del caso a cargo de Nelson Salas se estableció que no hubo actos de corrupción y que la empresa simplemente vendió una propiedad destinada por su naturaleza a un recinto de salud, tal como fue autorizada por el Consejo Municipal de Santiago en 2023. El inmueble fue adquirido para habilitar un CEFAM, decisión que llevó a San Valentino a desistirse de su proyecto original de mayor envergadura en esa zona. Sin embargo, tanto la empresa como los vecinos fueron arrastrados a una maraña de acusaciones políticas cruzadas. Vamos a conversar entonces de esto con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes. Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos en este contacto telefónico con CNN Prime. Queremos su primera impresión sobre esta resolución judicial. Bueno, no me queda más que lamentar una resolución judicial que nos parece completamente equivocada. Lo más grave de esta resolución judicial es que el juez no permitió que el municipio se hiciera parte en esta solicitud, porque señaló que el municipio no tenía interés suficiente en la causa. Mire qué cuestión más ridícula, desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista jurídico. En ese contexto, bueno, no nos quedó más que esperar el fallo. Esta causa ya viene del 2023. Sí. Y este fallo que se está conociendo hoy día lo vamos a recurrir de casación y vamos a ver qué otros recursos proceden de inmediato. Lo que también ocurre a continuación de esto es que la causa por lesión enorme, que tiene que ver con que los señores que están haciendo esta declaración tan campantes, dice llanamente están queriendo vender en 8.000 algo que vale 2.000. Y hay que ser claro en un punto: la justicia penal no dice que ellos no hayan cometido, que aquí no haya algún hecho ilícito. Ellos dicen, bueno, la verdad que el que debió preocuparse de no comprar en 8.000 lo que vale 2.000 es del municipio, lo que es bastante extraño también. Entonces, nosotros no descartamos acciones penales en contra de otras acciones penales distintas en contra de la inmobiliaria que está vendiendo con un sobreprecio evidente, a sabiendas de que está vendiendo con algunas tasaciones entre medio que eran evidentemente fraudulentas. A ver, podemos a ver si nos ayuda entonces a resumir un par de cosas. Usted me corrige si no estoy en lo correcto. Primero, van a recurrir en contra de esta sentencia. Clarísimo. Sí, lo primero, Mónica, incluso antes, permítame una reflexión. La alcaldesa Hasler destapa champaña porque dice: me salvé de la lista penal. Y como si esto hubiera cerrado lo que ocurrió a partir de este pésimo negocio que intentó hacer. Y es bueno que quede claro para las vecinas y vecinos de Santiago y para la gente en general
que el problema Sierra Bella para Santiago no está cerrado. Ella zafa de la arista penal por ahora, porque yo creo que este es un nuevo antecedente y vamos a evaluar, pedir, reabrir la investigación. Por ahora zafa de la arista penal, pero no esa soltura de cuerpo que tiene la exalcaldesa para decir aquí se cerró esta cuestión, hay que aclararlo, aquí no se ha cerrado nada. El problema sigue para el municipio y el fantasma de la alcaldesa y su pésima gestión sigue presente. Y nosotros, respecto de este fallo, vamos a recurrir a lo menos de casación, porque nos parece que este fallo tiene una serie de vicios. Ya, eso es primero. También usted nos decía que no descarta acciones penales en contra de, estábamos dando a conocer el comunicado, por una parte la resolución judicial, pero por otra parte también la reacción de la inmobiliaria San Valentino S.p.A. Ustedes no descartan acciones penales en contra de la inmobiliaria. ¿Basados en qué? ¿Qué es lo que quieren Estamos trabajando imputarle? con los abogados, yo no voy a anticipar acciones en detalle porque no puedo hacerlo, pero Mónica, aquí hay una cuestión evidente. El inmueble no vale 8.000. ¿Cómo se llega a los 8.000? Bueno, es un tema que en la investigación muchas veces lo dijo el fiscal que estaba investigando. Aquí hay tasaciones fraudulentas. Entonces, este es un nuevo antecedente que yo me imagino que le permitirá al señor fiscal repensar el sobreseimiento, a lo menos respecto de un grupo de involucrados. Y una duda respecto de los vendedores, no es llegar y vender al triple o 4 veces su precio sabiendo que eso no es el precio. Ya. Es un tema que tenemos que analizar. ¿A usted le parece, en principio, que la sociedad inmobiliaria actuó de mala fe sabiendo que lo que vendía no valía lo que estaban cobrando? La mala fe se está discutiendo en sede civil. Eso es la lesión enorme. Ya. ¿Ya? Nosotros estamos evaluando mucho más que la mala fe. Ah, corrupción. No estamos, mire, no quiero calificarlo todavía. Le he pedido a los abogados. Hay que ser también bien concreto en esto. Nunca esta inmobiliaria enfrentó en serio al municipio. ¿Por qué? Porque el municipio, aquí había una situación muy compleja para el municipio como querellante. Porque era reconocer que había gente involucrada también. Si esto no se produce solo por parte del vendedor. Alcalde, un par de cosas antes que se nos acabe el tiempo. Lo primero, quisiera pedirle su reacción para que tenga la posibilidad también, ya que hemos leído el comunicado de esta sociedad inmobiliaria. Dicen, la actual administración tiene hoy la oportunidad de enmendar el rumbo, cambiar la postura de la administración Hasler, se refiere, para que usted sepa, que se habían desistido de la compra, y evitar un daño mayor a la compañía y la comunidad. El daño mayor lo está haciendo una inmobiliaria que está vendiendo en 8.000 lo que vale 2.000. Y ni siquiera en 2.000 le sirve al municipio. Ahí no podemos hacer ni siquiera un CESFAM. Técnicamente hablando, no nos sirve ni siquiera para un centro de salud familiar. El municipio tiene como responsabilidad la salud primaria, no las clínicas. Y una pregunta ese final. Lugar no le sirve de nada porque fue clínica cuando muchos años atrás los requisitos técnicos eran muy inferiores a los que hay hoy día. Por lo tanto, ese inmueble al municipio no le sirve para nada y yo me voy a oponer en todas las instancias que pueda a pagar por algo que no necesito y que además tiene un sobreprecio evidente. Ya, y para cerrar entonces, una pregunta que está compuesta de dos partes. Lo primero, ¿cuál es su opinión o qué le diría usted a raíz de esta decisión a Iracy Hasler? Pero sobre todo, más importante aún que aquello, si es que ustedes pierden todas las instancias, ¿esto va a significar un desembolso de 8.000 millones de pesos a la municipalidad? ¿Eso significaría en concreto? Es el peor escenario que enfrenta el municipio por culpa de la gestión de la señorita Hasler. Ese es el escenario que sigue enfrentando el municipio. Por eso la irresponsabilidad de ella cuando celebra que queda libre en la lista penal, pero no le dicen a los vecinos y vecinas respecto de que todavía tenemos 8.000 millones emposados, 2.000 en un valevista y 6.000 en presupuesto municipal que está ahí frenado, parado. Ahora, nosotros vamos a hacer bien la pega desde el punto de vista jurídico y estoy convencido que vamos a lograr frenar esto. Mario Desbordes, alcalde de Santiago, le agradecemos la gentileza de acompañarnos en vivo cuando son las 9 de la noche con 8 minutos y se acaba de conocer entonces esta decisión a la cual ya anuncian que van a recurrir en contrario desde la Municipalidad de Santiago con su actual administración. Mario Desbordes, muchísimas gracias, que tenga muy buenas noches. Gracias a usted, Mónica, hasta luego.
Ahí están entonces las reacciones frente a esta resolución judicial y les contamos que diferencias de precio de casi 200% en longanizas parrilleras fue lo que registró el CERNAC en el cotizador de Fiestas Patrias, una nueva plataforma que ya está disponible. En su nota, Natalia Muñoz nos entrega tips para ahorrar en este 18. Los 3 cortes premium, que son lomo, vetado, liso y filete al mismo precio. Si la gente quiere ahorrar un poquito, sin sacrificar mucho la calidad, tenemos otros cortes más económicos, por ejemplo, el carnicero, la sobrecostilla. Alternativas para la parrilla en estas Fiestas Patrias. Las carnes representan hasta el 60% del gasto total de la canasta 18era, donde el asado es infaltable. Yo gasté algo de 150.000 pesos. Siempre cuando llega está aproximada más la fecha, cuesta más. ¿150 dice por ahí? Sí, el rango. Es lo que tengo presupuestado. Unos 150, 200. ¿Y eso para todos los días, no? No, yo creo eso para 2 días. Chuta, ¿y son hartos en la familia? Sí, somos 7. Para familias numerosas, lo mejor es cotizar los precios. No todos tienen el tiempo para recorrer local por local. Por eso el CERNAC lanzó el cotizador de productos para estas fiestas, que a través del sitio web compara los precios y así usted va directo a comprar lo que necesita, con hasta 30.000 pesos de ahorro. Tiene más de 240.000 precios de productos y correspondientes a 98 productos distintos que representan, en este caso, a 33 empresas a nivel nacional, pero que tiene que ver con 1.200 locales a lo largo de Chile. Vitrineo virtual con temática 18era. Se pueden incluir para la empanada, la ensalada y hasta postres para hacer en casa el tradicional mote con huesillo. De inmediato se comienzan a ver las diferencias de precio. El más impactante para la parrilla, el kilo de longaniza, que registró una diferencia de precio de 196%. 2.933 pesos el kilo hasta los 8.694. Estas son comparaciones absolutas respecto de todos los registros de precios que obtuvimos, desde la longaniza parrillera más barata hasta la más cara. El kilo de asado carnicero, que es una carne bien consumida en estas fiestas, tiene un valor mínimo de 6.468 pesos y el más caro 11.508. Lo que significa 78% de diferencia en precio en el asado parrillero. La carne de vacuno ha subido más del 10% en el año según el IPC de agosto. Cotizar es fundamental para ahorrar en estas celebraciones. Según el sondeo de Activa Research, los chilenos estarían presupuestando 132.000 pesos para estos 4 días de fiestas patrias. Son 10.000 pesos menos que el año pasado, de acuerdo a nuestras estimaciones, y van a haber gastos o algunas diferencias en los gastos. Las personas van a viajar menos este año y van a destinar principalmente su tiempo a pasar con la familia en asados en la casa. Va a ser el principal gasto que se va a efectuar este año. Y solo 38% declara que va a ir a fondas, por lo que las celebraciones serían más bien en casa. Ojo con esto para que ustedes también lo consideren. En septiembre, en un mes promedio, a diferencia de los otros meses, los chilenos muchas veces tienden a gastar entre el 16 y el 20%, lo cual es muy importante que nosotros con tiempo preparemos un presupuesto. Hay una estrategia que la gente utiliza de andar con efectivo diario para tener un gasto máximo a utilizar y no de repente y dimensionar lo que estamos gastando. Así, si lleva lo justo a las fondas, no se tienta a gastar más. Lo mismo en el caso de comprar la canasta 18era. Se puede ahorrar, pero siempre consumiendo del comercio establecido para no arriesgar la salud. Hasta la fecha llevamos más de 105 brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en la región metropolitana, eso desde enero a la fecha. Estas enfermedades transmitidas por alimentos pueden causar desde una indigestión, una gastroenteritis, hasta una deshidratación más severa. En las carnes se recomienda comparar al menos 3 locales comerciales, ya que las diferencias pueden ser de hasta 5.000 pesos. A planificar y cotizar, que aún quedan días para este 18. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo segmento de Conexión Global en CNN Prime. Y sin duda, la noticia de la jornada a nivel internacional fue este ataque por parte de Israel sobre Qatar para eliminar a líderes de Hamas. Qatar ha sido el país que ha mediado en estas negociaciones de paz entre Israel y Hamas. Es por eso que calificó este ataque como un terrorismo de Estado y sin duda pone en riesgo las conversaciones entre ambas partes
meses para lograr por fin un alto al fuego en Gaza. Estados Unidos ha intentado desmarcarse de este ataque, dijo que Israel le avisó de lo que iba a hacer y que alertaron a Qatar. Qatar, por su parte, asegura que se enteraron 10 minutos después de los primeros bombarderos. ¿Qué fue lo que pasó? Lo vemos en el informe de Laura Soto. Una operación militar que hasta el momento no había ocurrido en los casi 2 años de guerra entre Israel y Hamás. El gobierno de Benjamín Netanyahu lanzó por primera vez un ataque contra el liderazgo de la milicia palestina en Qatar, un importante aliado de Estados Unidos que ha desempeñado un papel clave como mediador en el conflicto. Hoy al mediodía convoqué a los jefes de las organizaciones de seguridad israelíes y autoricé un ataque de precisión quirúrgica contra los jefes terroristas de Hamás. Estos son los mismos terroristas que planearon, lanzaron y celebraron las horribles masacres del 7 de octubre. El ataque se produjo pasadas las 3 de la tarde, hora local, en la capital del Emirato. El objetivo fue un complejo que albergaba a líderes políticos de Hamás, que en ese momento discutían la última propuesta de alto al fuego respaldada por Estados Unidos, según reportan varios medios. La milicia asegura que 5 miembros de menor rango murieron, incluido el hijo del líder de Hamás en Gaza y principal negociador, Khalil al-Haya. Se cree que este último era uno de los objetivos del ataque. A pesar de esto, afirmamos que el liderazgo del movimiento, alabado sea Dios, sobrevivió a este cobarde intento y que ahora goza de muy buena salud. Dios Todopoderoso respondió a la conspiración de estos criminales, respondió a la conspiración de Netanyahu y a esta banda criminal. Y reiteramos que el liderazgo está bien. Qatar también confirmó la muerte de un oficial de sus fuerzas de seguridad. Doha calificó la operación como una flagrante violación a las normas internacionales y aseguró que su mediación diplomática continuará. El ataque israelí perpetrado hoy en suelo catarí no podemos calificarlo de otra manera que de terrorismo de Estado perpetrado por alguien como Netanyahu. El ataque fue un acto totalmente traicionero. No se supo hasta el momento en qué ocurrió. El mandatario catarí acusa que fueron informados por Washington 10 minutos después de ocurrido el ataque. Netanyahu dejó en claro que esta fue una operación israelí totalmente independiente y que la ordenó en respuesta al atentado en Jerusalén de este lunes, que dejó 6 víctimas fatales. En un mensaje publicado en su red social, Donald Trump también descartó cualquier involucramiento de su parte y dijo sentirse muy mal por la ubicación del ataque. Bombardear unilateralmente Qatar, una nación soberana y aliada cercana de Estados Unidos, que trabaja arduamente y asume valientemente riesgos junto con nosotros para negociar la paz, no contribuye a los objetivos de Israel ni de Estados Unidos. Sin embargo, eliminar a Hamás, que se ha beneficiado de la miseria de quienes viven en Gaza, es un objetivo loable. El presidente estadounidense dice creer que este lamentable incidente podría ser una oportunidad para la paz. El ataque, condenado por la comunidad internacional, arriesga con socavar las negociaciones cuando aún quedan 48 rehenes cautivos y la crisis humanitaria en Gaza se agrava cada vez más. Y nos vamos ahora a Brasil, porque se está realizando este juicio en contra del expresidente Jair Bolsonaro por un intento de golpe de Estado. Y hoy se vivió un momento clave. A diferencia de otros países, acá en Brasil, los jueces, 5 jueces, van a votar de manera pública, entonces, para condenar o declarar inocente al exmandatario y otros 7 implicados, entonces, en estos 5 delitos que se les acusan. El primero en votar fue hoy el juez instructor, Alexandre de Moraes, quien después de dar por 5 horas su tesis, votó por condenar a Jair Bolsonaro y arriesga así 40 años de cárcel por este intento de golpe de Estado. Son 5 jueces y se espera que el viernes entonces finalmente se conozca si es declarado culpable o no el exmandatario brasileño. Son 5 jueces, pero solo se necesitan 3 para declararlo culpable o inocente. Veamos lo que dijo Alexandre de Moraes después de votar a favor de condenar a Jair Bolsonaro. Que discute é a autoria. Lo que se debate es la autoría, más allá si los acusados participaron.
porque no cabe duda, en todas estas condenas y más de 500 acuerdos de no procesamiento, de que hubo un intento de abolir el Estado de Derecho democrático, de que hubo un intento de golpe de Estado y de que existió una organización criminal que causó daños al patrimonio público. Solo saldré arrestado, muerto o victorioso. Quiero decirles a los sinvergüenzas que jamás seré arrestado. Con esa frase, el líder del grupo criminal, Bolsonaro, deja claro pública y abiertamente a toda la sociedad que jamás aceptaría una derrota en las urnas, una derrota democrática en las elecciones, que jamás aceptaría ni acataría la voluntad popular. Y ahora hacemos la conexión con el mundo de la tecnología, porque hoy Apple realizó su esperado evento donde presentó sus nuevos dispositivos, entre ellos el nuevo iPhone Air que ven en pantalla. Es hasta ahora su dispositivo más delgado de teléfonos hasta el momento. También presentó el nuevo iPhone 17 con mejoras en su cámara y también la incorporación de inteligencia artificial. Son nuevos dispositivos, se suma también un nuevo Apple Watch y nuevos AirPods. Y había dudas respecto de los precios de estos dispositivos debido a los aranceles que implementó Donald Trump. Hasta ahora los precios se mantienen igual y al parecer la empresa no se vio afectada, por lo menos en los precios a los consumidores, respecto de esta guerra comercial de Donald Trump. Y nos conectamos ahora con lo que fue viral. Los invito a revisar este video donde lamentablemente la nueva ministra de Salud de Suecia se desmayó en su primera conferencia de prensa. Se trata de Elisabeth Land, la nueva ministra entonces de Salud. Estaba realizando su primera rueda de prensa y se desmaya, según dijo, por bajos niveles de azúcar. Rápidamente la ayuda a su compañera, la viceprimera ministra, intentan levantarla. Finalmente ella está bien, después deja la sala por sus propios medios, dice que solo fue una baja en el azúcar y todo está bien hasta el momento, pero llamó la atención que las primeras en ayudar a la nueva ministra de Salud fueron precisamente sus compañeras. Sus compañeros hombres tardaron un poco en socorrer a la nueva ministra de Salud. Y vamos ahora a inaugurar una nueva sección en Conexión Global en CNN Prime, los recomendados de nuestro equipo respecto de distintos libros o series, entonces para ayudar a entender este mundo complejo en el que vivimos. Hoy les vamos a recomendar este libro que ven en pantalla, Un día en la vida de Abed Salama, del periodista estadounidense Nathan Thrall. Él cuenta la historia de este padre palestino cuyo hijo sufre un accidente en los alrededores de Jerusalén, donde ser palestino en este lugar incluye ser controlado reiteradamente por el ejército israelí y también por sufrir varias obstrucciones burocráticas. En este relato se muestra cómo es la difícil vida de los palestinos tras la ocupación israelí. Este libro ganó el premio Pulitzer 2024 y se los recomendamos entonces acá en Conexión Global en CNN Prime. Y llegamos hasta el final de este segmento, pero por supuesto sigan después de la pausa con Mónica Rincón en CNN Prime. Que estén muy bien, buenas noches. Ya, termina CNN Prime, pero es martes, así es que es momento de Paloma Ávila y Futuro 360, que en estupenda compañía, porque después además está como siempre don Fernando Paulsen en Última Mirada. Martes 9 de septiembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, buenas noches.